In today's troubled world, people are wondering where we are headed. Revelation Today presents the answers. Bible prophecy reveals what the future holds in store. Revelation Today, presented by John Bradshaw. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos contentos de estar aquí contigo. Guíanos a través de tu Espíritu Santo. Habla a nuestros corazones, que tu palabra sea clara y verdadera. Nos has llamado a salir de las tinieblas a la luz admirable de tu santa palabra. Guíanos pues y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hubo un hombre que se le llamó el paciente más famoso de la neurociencia, de la ciencia cerebral. Se llamaba Phineas Gage. Este era uno de esos que trabajaban en haciendo las vías del ferrocarril, y empezó como un día normal, pero no acabó como un día normal. Cuando fue al trabajo llegó normal, y cuando salió ya no era el mismo. Él estaba a cargo de hacer explotar en Vermont, donde iban a hacer los túneles y las vías del ferrocarril, y tenían que abrir y explotar los túneles, y entonces hacían agujeros en la roca, entonces metían la dinamita y entonces ponían arena encima, y entonces con una barra de hierro apretaban a la arena, y entonces prendían la mecha, y entonces había una explosión y se rompían las rocas, y continuaban el trabajo. Pero un día no fue como ellos habían planeado. Alguien olvidó poner la arena encima de la dinamita, y Phineas vino con su barra de hierro, empezó a apretarle, y cuando el hierro chocaba con la roca hubo una chispa. ¿Y qué pasó? Cuando pegó en la dinamita, explotó, y esa barra de hierro salió como un misil y le pegó a Phineas justo debajo del ojo, y continuó, atravesó la cabeza y salió por su cabeza y voló más de 80 pies para atrás. Obviamente uno piensa que se mató, pero fíjense qué curioso, de que se levantó, increíblemente pudo caminar, y aunque no había antibióticos en aquella época, no tuvo ninguna infección, y aunque fue difícil recuperarse, se curó completamente. Simplemente perdió la vista de un ojo. Pero pasó otra cosa, y es que este Phineas Gage dejó de ser el que era. Él, antes del accidente, iba a la iglesia, era un cristiano responsable, era un padre amante, un buen esposo, y justo después de este accidente se convirtió en una persona irresponsable, se enojaba, hablaba palabras malas, dejó a su familia, los abandonó, e incluso se unió a un circo y los abandonó a todos. Y dicen los científicos que lo que sucedió es que la parte del cerebro que se llama los lóbulos frontales fueron dañados completamente, y esto cambió su personalidad y su habilidad para funcionar normalmente. Murió después, como unos 13 o 14 años después. Los doctores sacaron de nuevo, exhumaron su cuerpo, y es más, su cráneo están en Harvard, en la Universidad de Harvard, está todavía conservado en el museo su cráneo con el agujero. Y lo que sucedió fue que los científicos han demostrado que Phineas Gage dañó esa parte tan importante del cerebro, y al dañar esa parte cambió completamente su personalidad.
Y ustedes van a pensar, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia? ¿Qué tiene que ver eso con las profecías bíblicas de los últimos días? Pues tiene mucho que ver y van a ver por qué. Aquí, en los últimos momentos de la historia del mundo, estamos todos involucrados en una batalla por la mente humana. Es una batalla espiritual y esta batalla va a determinar quién recibe la adoración del ser humano. El asunto es la adoración y va a haber dos grupos. Uno tienen el sello de Dios y otros tienen la marca de la bestia. En Apocalipsis 14 dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Y en el versículo 16 dice: y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. En la mano o en la frente. Ahora fíjense bien. Obviamente, detrás de la frente está el cerebro y detrás, esa parte del cerebro se llama los lóbulos frontales. Y esa parte del cerebro representa tu mente. Y en los últimos días de la historia del mundo, los que son salvos son los que le han dado su mente a Cristo. Los que no, los que se pierden les han dado su mente al diablo. Por eso lo que está en juego es esa batalla por la mente humana. En Tercera de San Juan dice en el versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que San Juan hace una conexión entre la salud física y la salud espiritual. ¿Han oído hablar de esa expresión que dice cuerpo sano y mente sana? Bueno, es cierto, porque en esto hay implicaciones muy importantes. En Daniel, por ejemplo, cuando lo llevaron cautivo a Babilonia, la Biblia dice que el rey quiso que se alimentaran con la comida del rey, demasiada grasa y todo tipo de comida, de manjares, de animales exóticos o de lo que sea. Pero Daniel, cuando vio aquello, dijo: no voy a comer esto, dame comida simple, fruta, granos, vegetales, frijoles. Y después de cierto tiempo fueron a verlos y encontraron que eran 10 veces más inteligentes que el resto de las personas ahí en Babilonia. Lo que quiere decir es que al cuidar su cuerpo, Dios bendijo su mente, no solamente intelectualmente, pero espiritualmente. Y Daniel fue usado por Dios para que el Señor transmitiera a través de él las profecías más maravillosas en la palabra de Dios. Y Daniel se preservó físicamente sano y también espiritualmente sano. Es decir, esos lóbulos frontales son los que gobiernan el sano juicio, la voluntad, los valores morales, etc. Por eso debemos de darle nuestra voluntad al Señor y ocupar si dañamos nuestros lóbulos frontales, no podemos darle nuestra voluntad al Señor. Nuestro juicio, nuestro buen juicio va a desaparecer, vamos a ser débiles, irresponsables, etc. Y así uno no puede tener una relación buena con Dios. Si dañamos el cuerpo, vamos a dañar probablemente nuestra mente también, y por eso va a ser mucho más difícil para el Señor comunicarse con nosotros y que nosotros podamos escuchar su voz. Muchos cristianos no entienden la relación que hay entre la salud física y la salud espiritual. Sin embargo, ahí hay una relación muy íntima entre esas dos cosas. Ahora, ¿qué podemos hacer a nuestro cuerpo que nos daña nuestra mente? Bueno, obviamente los cristianos no podemos usar drogas que van a alterar nuestra mente, nuestro raciocinio, ¿verdad? Obviamente hay drogas ilegales, ¿verdad?, que no podemos hacer eso. Y eso lo entendemos, ¿verdad? Completamente fuera, dejar esas cosas, obviamente. Pero ¿saben que hay otras drogas que son legales y que afectan también la mente? Cosas legales, sustancias legales.
que pueden afectar nuestra habilidad de comunicar con Dios y de tener una buena relación con Él. Los expertos han comprobado que el alcohol afecta directamente los lóbulos frontales de nuestra mente. Los alcohólicos dañan esos lóbulos frontales en el cerebro. Pero no solamente los alcohólicos, sino aún los que toman un solo trago cada semana, afecta también al cerebro. Ahora, eso no nos sorprende, ¿verdad? Miren cómo dice en Proverbios capítulo 20. El vino, dice, es escarnecedor. La sidra es alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. No es sabio el que usa el alcohol, porque interrumpe la comunicación que Dios quiere tener contigo. Solo 7% de todos los que beben en Estados Unidos consumen la mitad de todo el alcohol que se usa en Estados Unidos. 1 de cada 6 americanos tiene un problema con la bebida, con el alcohol. Y eso es algo extraordinario. 1 de cada 6. El alcohol causa todo tipo de problemas. Y ustedes saben a los que son. Por eso en la Biblia el Señor dice en Proverbios 22, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Bueno, tú puedes decir, todo el mundo lo hace, esto es un asunto cultural, pero déjame que te diga, ¿tú quieres la bendición de Dios o no? ¿Quieres que tu mente no esté a la plena capacidad o te conformas con menos? ¿Quieres escuchar un poco lo que Dios dice o quieres comprender bien la voluntad de Dios? Y cuando Dios habla en contra del alcohol, ¿qué es lo que vas a decir? Señor, bueno, yo eso es lo que dices, pero a mí no me importa. No, al contrario, tendrías que decir, si esa es tu voluntad, quiero estar más cerca de ti de lo posible. El alcohol lo único que causa son desastres. El alcohol está involucrado en la mitad de todas las muertes violentas de los jóvenes, más de una tercera parte en todos los suicidios. Y el 40% de los prisioneros en la cárcel confiesan que el alcohol estaba presente en el momento que hicieron el delito. ¿Qué es lo que podemos hacer para reducir el suicidio y el crimen? Y sin embargo, las licorerías se siguen abriendo. Sabemos que esto causa problemas hoy día. En los comerciales, en la televisión, los anuncios, ese es uno de los grandes problemas que hay en el mundo. El gran consumo de alcohol. 4% de todas las muertes en el mundo están relacionadas con el alcohol. Y hay partes en el mundo donde no se bebe para nada alcohol. Qué terrible. Por eso el Señor no quiere que eso sea parte de tu vida. Una vez le pregunté a un policía amigo, ¿cuánto trabajo tendrías si no hubiera alcohol? Y se rió y dijo, seguramente no tendría trabajo si no existiera el alcohol. Pero el Señor, tú puedes decir, mira, San Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, si tienes dolor de estómago, bebe un poco de vino. Quizá uno piensa que estaba hablando de Cabernet Sauvignon o de un tipo de vino. No. Si tienes problema en el estómago, lo mejor es que bebas vino, que bebas Jack Daniels o Fundador o cualquier soberano, alguno de esos, tequila o lo que sea. Tu salud va a mejorar. ¿Crees tú que San Pablo decía eso? No. Obviamente no era alcohol lo que estaba diciendo. Es que en la Biblia hay dos palabras que se traducen como vino, yajim y oinos. Ambos, esas palabras quiere decir vino y al mismo tiempo quiere decir jugo de uva. Por eso uno tiene que mirar siempre al contexto. ¿Qué dice la Biblia cuando habla de este punto? Miren cómo dice en Isaías, dice, como el nuevo vino, el mosto, está, dice, no lo voy a destruir, sino que será
a mis siervos. Dios dice que el vino, el mosto, es el vino nuevo, que no está fermentado, no tiene alcohol. Pero yo he oído que el vino rojo, el vino tinto es bueno para tu corazón. Bueno, sí, puede ser que sea vino. Si bebes el jugo de uva, tienes el mismo beneficio sin el alcohol que te afecta a la mente. Pero hay alguien que quizá te quiere convencer de que tienes que emborracharte para que mejore tu corazón. No. Y Jesús también dice en algunos, fue a las bodas de Caná y convirtió el agua en vino. Bueno, ¿cómo crees que Jesús iba a convertir cientos de galones de agua en vino, en licor, cuando es tan terrible? Y cuando dice en otra parte que no hay que ni siquiera mirar el alcohol, no puede ser. Jesús no pudo hacer eso. Habría problemas para los pobres que fueron a la boda. ¿Se imaginan qué desastre? Si hubiera sido alcohol lo que Jesús hizo. No, seguramente lo que Jesús hizo fue jugo puro de la uva, puesto que el alcohol destruye el cuerpo. Entonces, si Jesús fue el que creó el cuerpo, ¿cómo va a dar el veneno que va a afectar el cuerpo? No, cuando el maestresala lo probó y vio que era el mejor, dijo, no, este es el mejor jugo de uva que alguien haya hecho. El alcohol ya sabemos que es malo, todo el mundo lo sabe, no es un secreto. Cuando tú quieres dejar el alcohol y te veas que eres demasiado débil, dice en Filipenses capítulo 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Si necesitas poder para dejar el alcohol, Cristo te puede dar el poder. Si necesitas... si tú no tienes suficiente fuerza de voluntad, el Señor te puede dar la fuerza, Él te puede ayudar a superar esos vicios del alcohol. Ahora, hay otras sustancias legales que afectan nuestra mente también. Jesús va a regresar pronto. Queremos tener nuestra mente en plenas facultades. Queremos tener todas las ventajas que Dios puede darnos. Y Dios quiere darnos más de lo que tenemos. Por eso tenemos que mantener nuestra mente en mejor condición posible. El tabaco, fíjense, 1 de cada 5 muertes en Estados Unidos está causada por el fumar, el tabaco, el cigarrillo. 1 de cada 5. Los expertos nos dicen que cada cigarrillo te acorta la vida 14-15 minutos. Cada minuto que tú fumas es un minuto menos que vives. Los fumadores viven 14 años menos que los que no fuman. Estás matándote a ti mismo en realidad. Estás robando a tu familia, al resto de las personas de tu presencia en este mundo. Y hay un mandamiento que no dice que no debes de fumar, pero hay uno que dice que no debes de matar. Y fumar es matarte a ti mismo. El tabaco afecta también al cerebro y a los lóbulos frontales. En Filipenses dice, yo puedo hacer todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Cristo, el Hijo de Dios, es más poderoso que el hombre de Marlboro. Jesucristo es más poderoso que Joe Camel, que el camello y Él es el que te puede ayudar a dejar el vicio del tabaco. Él puede hacer eso en tu vida. Ahora voy a sugerir algo que te va a ayudar. De la cafeína, de la nicotina y de todas esas cosas. Quizá te va a llevar un tiempo hasta que me lo agradezcas. Pero déjame que voy a continuar metiéndome con las cosas. Hay otra cosa, otra ina, además de la nicotina. Esta es la cafeína.
Si quieres que tu mente trabaje bien en su estado óptimo, déjame que te diga, la cafeína afecta los neurotransmisores en tu mente. Entonces, la cafeína lo que hace es que revoluciona, acelera el cerebro y entonces uno pareciera que se siente mejor. Pero cuando no tomas cafeína es cuando empiezas a tener ese dolor de cabeza, empiezas a temblar. Uno cuando deja de tomar café le duele la cabeza, hasta empiezan a temblar. Mira, si algo te hace temblar y lo dejas de tomar y te da dolor de cabeza o empiezas a temblar, eso quiere decir que eso en principio no era bueno. Y no dices cuando hace una semana que no he comido repollo, que no he comido banana, ¿verdad que uno no se siente así temblando? No, eso, el hecho de tener esa reacción ya te dice que algo está mal. La cafeína afecta muchas cosas en el organismo. Incluso afecta muchas partes del cuerpo, incluso hasta la misma depresión. Hay personas que no pueden ni siquiera dormir cuando toman la cafeína. Miren lo que dicen los expertos. Dice, la cafeína es la droga que altera la mente y es más usada en todo el mundo. En la Universidad de Duke dice, lo que hemos descubierto es que la cafeína interactúa con el estrés y lo intensifica. Ahora imagínense, cuando yo era niño y nosotros hacíamos el café, poníamos un poco de café ahí, teníamos café. Hoy día uno tiene que ir hasta un lugar y esperar y pagar 4 o 5 dólares por una taza de café. Es café nada más. No importa que le ponen nombres raros. Estuve con mi madre hace poco y ella ordenó una taza de café, mocha latte con frappuccino, bien largo el nombre del café. Y le dije, mamá, ¿pero qué estás haciendo? Siempre tomamos café del bote. ¿Cómo es que ahora pagas 4 o 5 dólares por una taza de café? Me hace reír. Mi madre. Ay. Déjeme que les haga una pregunta. ¿Está usted adicto? ¿Usted adicto a drogas? No. El Señor no aceptó eso. En una ocasión al Señor, cuando estaba en la cruz, le dieron una esponja llena de vinagre, que quizá eso, si él lo bebía, le iba a aliviar un poquito el dolor. Pero Jesús rechazó eso, porque eso obviamente sabía que le iba a afectar su mente. 1 de cada 10 americanos, la cafeína lo usan normalmente, es como una droga para ellos. Y a Jesús rechazó cuando le ofrecieron ese pequeño calmante. Y en el Apocalipsis dice que el carácter de Dios, el nombre de Dios va a ser puesto en nuestra frente, en nuestra mente completa. Pero si estamos desarrollando una mente para Cristo, no podemos mezclar con esas otras cosas negativas. El tabaco te lleva a la tumba antes, la cafeína también. Pero hay alguien en el cielo que está dispuesto a darte gracia, paz y poder y victoria, y su nombre es Jesucristo. La Biblia aclara que puedes encontrar en Cristo la gracia que necesitas en este momento en tu vida. Él es más poderoso que cualquier adicción que puedas tener en tu vida. Pero John, alguno va a decir, puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Bueno, claro, es cierto, pero mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?
No vas a encontrar a gente que anden estropeando el templo de Dios, eso es algo sagrado, pero dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Juan 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor quiere que tengas vida, pero vida auténtica, genuina. Dios se preocupa no solo por nuestro destino eterno, nos ayuda, nos perdona los pecados, pero también nos quiere librar del ataque al corazón, nos quiere librar del cáncer. Hay cosas que uno no puede hacer por ciertas enfermedades, pero el Señor quiere ayudarnos también físicamente, además de espiritualmente. El Señor, al bendecirme físicamente, me quiere bendecir también espiritualmente. El Señor quiere bendecir todos los aspectos de tu vida. No es que quiere evitar que tú disfrutes de ciertas cosas, es que quiere añadir vida, añadirte años de vida. Dios quiere darte vida más abundante. Vivimos en una sociedad que está enferma. 1 de cada 3 americanos está obeso. 1 de cada 6 sufre de enfermedad mental. Tienen que usar medicinas antidepresivas. Y es por muchas razones. Una, porque tenemos mucha depresión. También porque las compañías de medicamentos lo quieren. 1 de cada 10 americanos tiene diabetes. 1 de cada 4 es prediabético, es decir, tiene tendencia a ser diabético. Por eso nuestra salud está mal. Los políticos, imagínense, ellos no tienen ni idea. Dijeron que un pedazo de pizza es un vegetal, simplemente porque le pone un poquito de tomate encima. En Éxodo 15, mire lo que dice la Biblia. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, el que te sana. En el básquetbol, en el baloncesto, hay estadísticas de los que hacen los puntos, de los que encestan la canasta y todo eso, ¿verdad? Y hay una estadística interesante que se llama las asistencias, es decir, el que pasa la pelota para que el otro la meta en la canasta. Eso se llama asistencia. ¿Sabes qué? Tan importante es el que mete la pelota en la canasta como el que le pasa la pelota al que la mete. Por eso nosotros deberíamos de darle una asistencia al Señor. Él es el que nos cura, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte y no contaminarnos con las cosas negativas y malas que destruyen nuestra salud. Y de esa manera vamos a tener mejor salud, puesto que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué hermosa oportunidad para honrar al Creador que nos creó en primer lugar. Cuando el pueblo de Dios dejó Egipto, salió de Egipto, estaban enfermos. Fíjense, han hecho exámenes en las momias y han descubierto que muchos de esos egipcios morían de las mismas enfermedades que morimos hoy nosotros, como ataques cardíacos, cáncer, embolias y todo eso. Y el Señor dice, si me oyes a mí y me obedeces y sigues mis consejos, no vas a tener las enfermedades que tenían los egipcios. Es como cuando uno compra una máquina o un carro, con esa máquina viene un libro de instrucciones, un manual de instrucciones. Y en nuestro caso, en nuestro cuerpo, el manual de instrucciones para el Señor es ese libro que es la palabra de Dios. Ahí está. El manual de instrucciones. Y la palabra de Dios tiene principios y consejos para ayudarnos físicamente, que vivamos más tiempo, no hay duda de eso, pero también para vivir cerca de Dios, para prepararnos para su segunda venida. En Apocalipsis 14 dice,
el mensaje final que va a ir al mundo. Teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Dale gloria a Dios, teme a Dios y dadle gloria. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Mire cómo dice en 1 Corintios 10. Así que todo lo que comáis o bebáis o cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y sin embargo, a veces estamos matándonos con el estilo de vida que vivimos. Hay alguien que dijo que estamos cavando nuestras tumbas con nuestros propios dientes. ¿Cómo que vamos a destruir nosotros la gran creación de Dios que somos nosotros? Hay gente que adquieren cáncer y cosas no por lo que comen o lo que sea, pero son enfermedades hereditarias. Pero hay muchas otras enfermedades que uno puede evitar. Simplemente si cambias tu dieta y tu estilo de vida. Más del 90% puedes evitar ese tipo de enfermedades. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 9, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Una corona que es temporal, pero nosotros una incorruptible. Los atletas que van a ir a la Olimpiada este año se preparan, pero ¿cómo se preparan? ¿Yendo a McDonald's y comiendo hamburguesas allí? Allí le dicen super size, quiero más refill, quiero más Coca-Cola, más French fries, más papitas fritas. Yo no estoy diciendo que soy anti-McDonald's, nada más estoy diciendo que los expertos, si tú tomas las papitas fritas de McDonald's y las dejas, no huelen mal y ni las hormigas se las comen. No se enrancian, no se echan a perder. Hay personas que las han tenido ahí durante años, allí, varios años. Y ahí están. Casi se ven igual, casi el mismo día que se pusieron allí. Wow. No quiero asustarte a nadie y me sienta mal tener que decirte eso. Pero sabes que los atletas que se están preparando para la Olimpiada no comen ese tipo de basura. Los que corren en las carreras, maratones o no importa lo que sea el atletismo que hagan, porque quieren recibir una medalla de oro. Y esa medalla de oro nadie se va a acordar de ellos, quizá, excepto los fanáticos. Pero esa medalla solo vale $20, $50 a lo máximo. Pero dan su vida por ello. Y hay cristianos que quieren ir al cielo y, sin embargo, no hacen nada para ello. No, tendríamos que dedicarnos más a la vida eterna que lo que se dedican los atletas a esas medallas que son temporales. Ellos quieren ganar y nosotros también deberíamos de querer ganar de verdad. Nosotros estamos planeando en una vida eterna. Imagínate lo que es eso. El Señor quiere ayudarnos y nos dice lo que tenemos que saber para prepararnos correctamente. Desde el principio, miren lo que le dijo a Adán y Eva. Te he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Así que en el jardín del Edén el Señor le dio la dieta ideal. No había carne, no había animales. Era solamente verduras, frutas y granos. ¿Funcionó bien esa dieta? Bueno, miren lo que dice la Biblia. Miren cómo dice en Matusalén. En Génesis 5 dice que todos los días de Matusalén fueron 969 años. Fíjese, el gobierno quiere ayudar con el asunto de la salud, del seguro de salud,
Pero el plan de Dios es mejor que cualquier plan de salud del gobierno. Fíjense, cuando Noé estaba preparando el arca, Dios le dijo, bueno, ustedes se acuerdan que en la Biblia dice, y todos se nos ha dicho, que los animales entraron en el arca de 2 en 2, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos magos fueron a ver a Jesús? 3. Pero ¿saben qué? No sabemos en realidad, la Biblia no dice, lo sabemos por la tradición. Pero en el arca, fíjense cuántos animales entraron. Mire lo que dice la Biblia. En Génesis 7, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Así que los animales entraron 7 parejas de los que eran limpios, una pareja de los que no eran limpios o sucios. Ahora, ¿por qué razón? Porque cuando Noé salió del arca y no había nada para comer porque la tierra estaba completamente destruida, tuvieron que comer algo. Entonces Dios les dio permiso que comieran carne, pero carne de estos animales limpios. Por eso el Señor hizo una diferencia entre limpios y no limpios. Y cuando hablamos de esto, siempre hay alguien que va a decir, bueno, pero esto es asunto para los judíos. Bueno, hay gente que lo dice porque piensan así, pero esta distinción entre lo que es limpio o inmundo, limpio o no limpio, esto sucedió en el arca de Noé, antes del arca de Noé. ¿Había judíos en esa época? Obviamente no eran judíos. Hay una diferencia entre lo que es limpio y lo que es inmundo. Ahora, el Señor repitió esto después en el libro de Levítico. De los animales dice, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Es decir, que hay animales que tienen la pezuña, la pata partida en 2, como las vacas, las cabras, los corderos, los ciervos, venados, etcétera. Esos son animales que son limpios, que se pueden comer. Pero el Señor nombra otros animales que no son limpios, que no se pueden comer. Mire cómo dice en Levítico capítulo 11, habla de los camellos, por ejemplo, de los conejos, porque no tienen la pezuña hundida en 2, ellos tienen 5 dedos. Así que ya sabe, no puede tener el steak, el filete de carne de camello, no. Pero el Señor lo dice, ni conejos, ni ardillas, ni nada de eso. Y el Señor continuó dando una lista de animales que no son buenos para comer. Ándale, mira, aquí está ahora Mrs. Piggy, el puerco. El puerco, los marranos, dice, no son limpios, son inmundos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes que no es bueno el puerco? Porque cuando cocinas el puerco tienes que cocinarlo mucho. ¿Por qué? Porque uno tiene que matar los parásitos que hay en la carne de puerco. Por esa razón tiene que estar bien cocido. Los estudios han demostrado que tienen los puercos tienen muchos parásitos, incluso que se llaman triquinosis. Estos comen cualquier cosa. Comen todo tipo de suciedad. Esto es increíble, miren. He visto un reporte no hace mucho de una señora en Arizona que el doctor pensó que tenía un tumor en el cerebro. Cuando le abrieron el cerebro, encontraron que el tumor estaba bien en la parte de atrás del cerebro. Y cuando abrió y vio lo que era, no era un tumor. Lo que encontró fue que había unos gusanos, en vez de tumores, había unos gusanos que estaban allí metidos en el cerebro. Y esto no es muy raro, es común. Esos gusanos en el cerebro, ¿saben de dónde vino esos? Empezaron, la primera razón es en carne de puerco. Porque no solamente es malo, pero dice la Biblia, es inmundo. No había refrigeración en aquella época, claro, pero también porque no es propio para comer.
Sí, se oye, se huele bien o algo, se ve bueno, ¿eso quiere decir que lo podemos comer? No necesariamente. Dios no hizo todo para que nos lo comiéramos. El Señor hay cosas que nos dio, pero no quiere que los comamos. Los puercos, los camellos, los conejos, los ratones. No, eso no era solamente para los judíos. Eso es para todo el mundo. En la segunda venida del Señor, miren cómo dice en Isaías 66, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino. Está hablando de la segunda venida del Señor, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y miren quiénes son. Los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que purifican, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Así que dice el Señor que en la segunda venida del Señor el puerco será todavía abominación, igual que el ratón. Tengo ahí en la sartén, estoy ahí friendo. Voy a poner chiles y cashews y esto y lo otro. Y ahora voy a echar unos ratones ahí. Va a estar bueno esto, ¿verdad? Con un poquito de salsa y adelante. ¿Verdad que nunca echarías ratones tú en tu comida, en tu sartén? Obviamente no. ¿Vas a comer ratones? Obviamente que no. Sin embargo, dice que el ratón es la misma abominación que el puerco, de acuerdo a lo que hemos leído. Lo que el Señor llama una abominación en la Biblia siempre es una abominación. El Señor no dice que algo es una abominación ahora y después lo cambia. No, no, no. Una vez que algo es abominable, siempre es abominable de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a seguir. ¿Qué dice en Levítico 11? A ver, ¿cómo dice más? Vamos a seguir sacando cosas de la comida. ¿Qué de los animales, de los pescados que están en el mar? Bueno, Levítico 11 de nuevo dice que tiene que tener dos cosas los pescados, aletas y escamas. Aletas y escamas. Si no tiene aletas y escamas, no debe de comer. Por ejemplo, los camarones, los cangrejos, toda esa. ¿Por qué? Todos esos mariscos se alimentan de las cosas que está en el fondo del mar. Comen todo tipo de cosas podridas, incluso los excrementos de otros pescados. Es decir, todo lo que se acumula en el fondo del mar. Un amigo mío que tenía una piscinita, una alberca y tenía vacas y ustedes saben, a veces no sabía qué hacer porque a veces las vacas ensucian todo, ¿verdad? Cuando iban a beber agua allí a ese laguito que tenía. Y entonces no sabía qué hacer. Y sacó toda la suciedad de las vacas y lo llevó y lo echó a donde estaban, la alberca donde tenían los catfish, esos bagres. Y ese hombre era conocido porque tenía los mejores bagres en todo el condado. Así, cuando uno come catfish, uno no sabe qué está comiendo. Está comiendo que las cosas, la podredumbre que está en el fondo. Yo tenía un amigo que trabajaba para la Marina y era salvavidas, y él sabía que cuando buscan a un cuerpo muerto, donde hay muchos cangrejos, ahí están porque comen todo ese tipo de podredumbre. Y es como los langostinos, parecen como arañas, como cucarachas. Dios las hizo, pero para que limpiaran el ambiente, el medio ambiente. No los hizo para que las comiéramos. Es como si uno dice, vamos a abrir la bolsa del aspirador a ver qué encontramos ahí. No, no, no. Nosotros no vamos a hacer eso para comer lo que limpiaron los mariscos. No, 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 obviamente no.
Ahora, no crean que yo no me identifico con vosotros. En Nueva Zelanda hay muchos ranchos. Allí en New Zealand, en Nueva Zelanda, lo que uno puede agarrar lo come. Allí hay a veces que había un restaurante que daban los ostiones envueltos en bacon y después con queso encima. Ese plato se llamaba el ataque al corazón en un plato. Y comíamos esas cosas allí. Comíamos allí mismo en la playa los ostiones allí crudos y nos gustaba. Y después yo entendí que cuando uno come esos ostiones se come también el intestino. No. Dios hizo eso y dijo que eso era inmundo, sucio. Y vas a sobrevivir sin comer esas cosas. Mira, le voy a decir otras cosas de los ostiones. Son animales que filtran el agua y entonces echan el agua, la filtran y se quedan con las impurezas. En Chesapeake Bay, en la bahía, allá en el este, dice que una de las maneras de limpiar el océano es echando esos ostiones, porque cada una limpia o filtra como 50 galones cada una al día, y entonces ellas limpian el agua, pero la impureza se quedan ellas. Por eso hay personas que comiendo mariscos se envenenan y tienen enfermedades. Hay ciertas cosas que Dios no quiere que comamos. Si tiene aletas y escama, entonces sí cómela. Incluso tanto mercurio, tantas cosas que hay hoy día en el mar. En Levítico 11 habla de las aves. Bueno, ¿qué aves son las que se pueden comer? Dice, no se comerán el águila, quebrantahuesos, el azor, es decir, los animales que son carnívoros, como águila. Por ejemplo, el pavo, la gallina, el pollo, eso es limpio. No quieres abrir el horno y sacar ahí a un águila o un tecolote, ¿verdad que no? No. El Señor nos está privando de buena comida. No. El Señor es como cuando dice el Señor, no puedes tener una esposa y una querida. Y alguien dice, bueno, es que eso es divertirme. Bueno, no es ese tipo de diversión que el Señor quiere que tengamos. El Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, solo hay un Dios al que tienes que adorar. ¿Y cómo vas a decir, no, me gustaría tener otros dioses? No. El Señor dice lo que es correcto. Y el Señor quiere mantener nuestra mente, esos lóbulos frontales, quiere que estén en la mejor condición posible. ¿Y tú crees que el pueblo de Dios va a comer por $9.99 todos los camarones que uno quiera? No, el Señor quiere que entendamos que es hora de vencer las cosas que nos esclavizan y que nos perjudican en nuestro organismo. Yo estoy pensando que el Señor seguro que vio eso, sobre todo en inglés. Esa palabra muerte, death, en inglés. Si le quitas la D y la H, ¿qué es lo que queda en el centro? Eat, comer, ¿verdad? Este es un juego de letras en inglés. Interesante, ¿verdad? Ahora, aquí es donde está la pregunta, la cuestión. Aquí está la pregunta. John, ¿estás diciendo que los 10 mandamientos debemos obedecerlos y que la ley ceremonial ya no lo guardamos porque eso ya pasó? Pero ahora, al decir esto de la comida, estás hablando de la ley ceremonial, ¿no? Bueno, déjame que te explique. No hay nada de ceremonial en cuanto a un puerco, no hay nada de ceremonial en cuanto a un camello o un ostión. No. La bendición de salud que Dios nos da no son leyes ceremoniales.
Las leyes ceremoniales tenían que ver con los sacrificios que mostraban la obra que Cristo haría cuando Él viniera. Pero estas leyes de salud, lo que el Señor está haciendo es ayudándonos a que no nos enfermemos y a que tengamos mejor salud. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿no cambió todo eso de las leyes, de todo tipo de leyes? No. Un puerco en el corral el jueves, Jesús murió el viernes, ¿verdad? El domingo, cuando Cristo resucitó, ¿el puerco ha cambiado? ¿Es diferente? ¿De pronto está saludable? No, es el mismo puerco. Cambió, Jesús murió para limpiar al pecador. El puerco sigue siendo puerco después de la muerte de Cristo. Pero John, ¿está seguro que esto? Yo pienso que esto es solo para los judíos. Pero el estómago del judío, el estómago del gentil es exactamente igual. No era diferente el estómago de ellos que el estómago nuestro. Cuando la gente no quiere hacer algo, dicen, no, eso era para los judíos. El diezmo, el sábado, todo eso era para los judíos. No. No, la buena salud, honrar a Dios, una mente clara, recibir la bendición de Dios es para todos y para todas las épocas. Tú te beneficias de eso, recibes tú la bendición y la salud que Dios quiere que tengas. El Señor vino para que tengas vida y vida en abundancia, una vida bendecida, una mente que recibe los mensajes de Dios y que se alimenta con su santa palabra, que te mantiene cerca de Cristo. Pero ¿no tuvo San Pedro un sueño en el que le dijo el Señor que ya podía comer de todo? Bueno, vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 10. Y lo que sucedió es que había un hombre que se llamaba Cornelio, que era un centurión en el ejército romano, y Dios lo había bendecido, y entonces él envió mensajeros para ir a Jope, para donde estaba San Pedro, para que viniera a la casa de Cornelio. Eso es lo que sucedió antes, ¿verdad? Y entonces dice que cuando llegaron a Jope en Hechos 10, San Pedro estaba arriba en la azotea porque tenía hambre y estaba orando, y cuando estaba allí no había comido nada, y de pronto él vio una visión en el que vio como un lienzo que bajaba del cielo con todo tipo de animales y cuadrúpedos, reptiles y todo tipo de animales. Y vino una voz del cielo que le decía, Pedro, levántate, come y mata y come. Y Pedro dijo, Señor, yo nunca he comido nada que es inmundo o sucio. Así que esto fue después de que Cristo murió en la cruz. Esto fue años después de que Cristo murió. Si los puercos y la comida cambió después de la muerte de Cristo, se supone que San Pedro lo tendría que saber, ¿verdad? Pero San Pedro no lo sabía, que ya podía comer todo tipo de animales después de la cruz. No, obviamente no. Porque no era cierto. Porque si alguien tenía que saberlo, Pedro tenía que haberlo sabido. No hay duda alguna de que las cosas inmundas, sucias, seguían siendo todavía inmundas y sucias. Porque si hubiera sido cambiado, San Pedro hubiera dicho, qué bueno que ya puedo comer todo ese tipo de animales y todo ese tipo de reptiles. Pero no, San Pedro no podía comer esas cosas. Y sucedió 2 veces o 3. Y entonces en el versículo 17, San Pedro no entendía de lo que significaba eso. Así que él sabía que no se refería a la comida. Tenía que ser simbólico de algo. Y entonces llegaron los hombres que habían venido enviados por Cornelio, y entonces llamaron a San Pedro. Entonces fíjense,
Déjeme cuál era el asunto de San Pedro, el problema que tenía San Pedro. San Pedro era un problema, era racista. Ese era el problema que él tenía. Él era racista. Él pensaba que los judíos eran mejor que el resto de la gente. Por eso él no quería juntarse con otras personas que eran diferentes a él. Por eso él no quería encontrarse con Cornelio ni con los siervos de Cornelio, porque eran romanos, no eran judíos, y no podía juntarse con ellos. Pero él ahora entendió que lo que Dios limpió, él no lo podía llamar sucio o inmundo. Y el Señor tuvo que repetírselo 3 veces. Y mientras que él estaba pensando qué significaría eso, entonces llegaron esos gentiles. Y aquí está la clave, y hay que entenderlo porque él en el versículo 28 entiende lo que quería decir. Mire cómo dice. Y dice, ahora, o sea, no es justo para un hombre judío juntarse con uno que sea gentil, pero Dios me ha mostrado que no llame a ningún puerco común o inmundo. ¿Es eso lo que dice? Dios me ha enseñado que no debo de llamar a ningún hombre común o inmundo, incluso a ustedes los gentiles. Así que ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, la visión fue dada a uno que era judío racista para enseñarle que Dios no hace diferencia entre las personas. Y Dios usó los animales como un ejemplo, un símbolo para que aprendiera que Dios es un Dios de todos, que no es solamente para un grupo. Yo quisiera que tengas algo en mente. En el Salmo 84 dice, Él no va a reservar ninguna buena cosa para sus hijos. Si el Señor dice que no comas esto o lo otro, no lo hace para fastidiarte, para molestarte, lo hace porque quiere beneficiarte a ti. Si el Señor dice no tomes licor, no tomes cerveza, el Señor dice necesitas todas las células de tu cerebro, no quiere que estés tembloroso porque no tomaste cafeína o nicotina o cualquier otra cosa. El Señor quiere que estés saludable, por eso Él nos da estos consejos. Hay un par de versículos más que quiero antes de que se vayan. A ver, vengan conmigo. A ver, en Apocalipsis Romanos capítulo 12. Miren lo que dice aquí. Esta es como una receta, un consejo de Dios. Miren lo que dice. Y vas a vivir más y mejor. Miren lo que dice. No solamente más años, pero mejores años en los que puedas recibir las bendiciones de Dios. El Señor quiere que vivas más y mejor, que tu mente esté más clara, que esté más lúcida. Estamos viviendo en un tiempo importante en la historia del mundo. Por eso miren lo que dice Romanos, versículo 1. Dice que presentéis vuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, aceptable para Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Está diciendo, date por completo al Señor y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis lo que es perfecto, aceptable voluntad de Dios. La Biblia dice que no estamos luchando con carne y sangre, sino con principados, con poderes espirituales. Por eso necesitamos todo el poder, la fuerza que podamos tener. Y hay cosas que no nos ayudan. Por eso el Señor nos da estos consejos porque quiere que vivamos mejor, que recibamos más bendiciones. Hay otras cosas además de tomar y beber y comer para tener una mente clara y una mente sana.
Es bueno que tú sepas que estás en el centro de Dios, en su punto de vista. Hace unos años estaba en un bote pescando y tenía una... Y este pescador metió su mano en una máquina, en un engranaje, y se quedó ahí la mano enganchada y no podía hacer nada para salirse. Y ahí se hubiera quedado muerto porque no podía hacer nada. Pero él tenía un cuchillo y agarró su cuchillo, que estaba muy afilado, y se cortó su propio brazo. ¿Le dolió? Obviamente, terrible. Obviamente, qué triste no poder tener ese brazo. Pero él entendió que era mejor seguir vivo y cortar el brazo. Y pudo regresar al puerto sin un brazo, pero vivo. Y dice Jesús, si tu ojo es causa de pecado, quítalo. Si tu mano, córtatela para no pecar, porque es mejor entrar en el cielo manco o cojo que quedarse afuera y ser perdido por la eternidad. Así que quizá no tienes un problema de tabaco, de droga, de alcohol, pero el Señor quizá quiere que tú te rindas completamente a Él. Estamos preparándonos para el cielo. El Super Bowl se acaba de jugar ahora. Esos atletas grandes se preparan toda la vida para ese día. Y es solamente un juego trivial. Nosotros nos estamos preparando para lo que es real de verdad, porque es toda una eternidad en la presencia de Dios, para la salvación eterna. ¿Se imagina lo que es? ¿Por qué no te rindes completamente y le pides que el Señor te dé la victoria sobre eso que te está molestando? Puedes decirle, Señor, yo quiero seguir en tus caminos, quiero rendirme, quiero entregarlo todo a ti. El Señor está buscando por tu corazón. Señor, Padre nuestro, esta noche nos has desafiado un poco, pero te damos gracias por tu santa palabra y oramos de que esos principios del cielo sean principios de nuestra vida. Ayúdanos a que dejemos algunas cosas que nos perjudican. Nosotros no lo podemos hacer solos, pero pedimos que seas tú el que nos ayudes, que sea Cristo el que llene nuestro corazón. Si así es tu deseo, levanta tu mano ante el Señor en esta noche. Señor, llena mi corazón con tu presencia. Toma nuestro corazón, vive en nosotros y haz con nosotros lo que quieres que seamos. Queremos verte pronto y queremos prepararnos con tu gracia. Y oramos con Juan cuando dijo, ven Señor Jesús, bendícenos y manténnos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.